1, 2, 3, grabando. 1, 2 y 3. Empezamos con la peor pesadilla de primero de bachillerato, los logaritmos. Que también fue la peor pesadilla de cuarto, pero ellos en cuarto no lo vieron. Entonces, el año que viene, los de cuarto también tendrán logaritmos y tendrán pesadilla al cuadrado, fíjate. Pues nada, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que pensar sobre los logaritmos? Pues bueno, los logaritmos no están definidos en números negativos. Solo tiene sentido hallar logaritmos de números que son positivos. Con lo cual, la primera restricción que tenemos que poner ahí es que sea positivo lo que viene dentro del logaritmo. Vamos a hablar un poco con fundamento y decir que lo que hay dentro del logaritmo se llama argumento de la función. Todo lo que ponemos dentro de una función principal se llama argumento. Entonces, en este caso, el argumento de la función es x menos 3 partido de x menos 2 al cuadrado. El argumento de esa función tiene que ser positivo. Ahora, si os acordáis, en la raíz cuadrada también podíamos incluir el 0. En este caso no. El logaritmo no está definido en 0. De hecho, ya veremos en esta clase o la siguiente que el logaritmo tiende a menos infinito en 0 y tiene una asíntota cuando x es igual a 0. Es de esta forma. Aquí no hay nada y aquí es así. Entonces, esta línea de aquí es una asíntota porque no la toca. Y se va haciendo cada vez más pequeño a medida que se aproxima por aquí a este valor. Con lo cual, tenemos que imponer que el argumento sea estrictamente positivo. Y a partir de ahí se hace igual que con la raíz cuadrada. Es decir, se impone que sea positivo y se resuelve una tabla. Ahora que ya sabéis que hay que resolver una tabla, ¿a que no tenéis tanto miedo? ¿Ves? Es que de verdad... En la tabla que os Sí, es fácil, pero me acuerdo vuestras caras con la primera vez que puse las tablas. ¿No os acordáis? No. Pues fue horrible. O sea, lo de las tablas al principio fue horrible y me lo intentabais hacer en particular, me acuerdo de Juan, que me intentaba hacer cualquier cosa menos tablas. Era como decir, yo la tabla, vamos, no. Me acuerdo. El logaritmo no está definido, pero además el logaritmo en cualquier base, porque aquí tenemos el logaritmo en base 10, ¿verdad? Total. X menos 3, que es el numerador, se anula si y solamente si x es igual a 3. X menos 2 al cuadrado se anula si y solamente si x es igual a 2. ¿No? Pero aquí tenemos suerte y no tenemos que hacer una tabla entera. ¿Alguien me puede decir por qué? Dime, Juan. Porque está al cuadrado, con lo cual eso siempre es positivo. Entonces, fijaros. X menos 3 partido de x menos 2 al cuadrado va a ser siempre mayor que 0 si y solamente si x menos 3 es mayor que 0, porque el denominador ya está al cuadrado. Con lo cual, x tiene que ser mayor que 3. Y bueno, ¿qué más tiene que ocurrir? Del dominio tendríamos que quitar también
x igual a 2, porque lo anula, ¿no? No estaría ahí definida la función. Pero si os dais cuenta me da igual, porque 2 es más pequeño que 3. La conclusión es muy sencilla. El dominio de f va a ser igual a 3 infinito. Hago otro. Porque el 3 hace 0 lo de arriba y el 0 no está definido en el logaritmo. Las raíces cuadradas o las raíces cuartas o sextas, etcétera, el 0 puede estar, pero en el logaritmo no. Y después, pues todo se calcula prácticamente igual con los dominios de los logaritmos y los dominios de las raíces pares. Porque las raíces impares están definidas para cualquier cosa, lo vuelvo a repetir. Bueno, voy a coger otro. ¿Cuál? ¿Por qué? Si hice uno ayer igual. ¿Y qué más da que haya un 4 que haya un 6? En las raíces pares os lo escribí, solo hay que ver que lo de adentro sea mayor o igual que 0. Y teníamos una situación súper similar, ¿no os acordáis? Era idéntica. Arriba tenía un polinomio de grado 1, claro, se trata de que estudies cuando llegues a casa. Y abajo tenemos un polinomio de grado 1, con lo cual hay 2 puntos y se estudian los intervalos. Este es idéntico, no lo voy a hacer. Voy a hacer otro que no sea idéntico. Este, el f, ¿no? El f, el i, uno de esos, ¿no? Ahora, en el i, ¿qué os acabo de decir? Que lo que ocurre con esto es para impares o pares, para pares, ¿no? Si tú tienes un impar, como en el de e, ¿cuál es el dominio de esa raíz? Los reales, porque puede ser cualquier número, puede ser negativo, positivo, lo que queráis. Entonces aquí no hay mucho que pensar, el dominio de f son todos. No, en el examen me tienes que poner. Las raíces cúbicas están definidas para todos los reales. Y en el examen, cuando haya uno de índice par, me pondrás, no están definidas cuando sean menores que 0. ¿Entendido? En el examen, intentad escribirme porque yo me vuelvo tonta. Con lo cual, si me podéis cosas directamente, pues, ¿de dónde las sacas? ¿Y si te has copiado? ¿Cómo sé yo lo que pensaste? Etcétera, ¿no? De más interés, es que son muy fáciles todos. Voy a hacer el f. Profe, los números que no eran reales, ¿qué eran? Hay muchas clases de números. Entonces, están los complejos, luego están los cuaterniones. Es que depende, ¿en qué universo quieres vivir? Qué friki soy. Vale. Los complejos sí que es algo que teníais que saber. ¿Para cuándo? A ver, que os explico un poco de los complejos. Los números naturales no nos servían cuando tenías una deuda en el banco, ¿verdad? Entonces llegó alguien y dijo, vamos a definir los números negativos, donde estén incluidos los naturales. Pero resulta que a alguien se le ocurrió partir un pastel por 2 y entonces los enteros tampoco eran suficientes y decidieron definir a los números racionales, que son las fracciones. Y llegó otro listillo y dijo, pero jope, que en la circunferencia está pi y pi tiene infinitas cifras, ¿y qué número es ese? Como el Q se te quedaba pequeño, decidiste crear los reales, ¿no? Claro. Y ahora viene otro listo y te dice, ¿qué narices pasa? ¿Por qué razón, ¿vale? No podemos resolver esto.
¿Por qué? Y dijeron, pues nada, vamos a crear otros que se llamen complejos, donde esto tenga una definición y le llamemos sí. ¿Qué definición es esa? Esa misma, que cada vez que te aparece la raíz cuadrada de -1 es sí. Hola, Camila. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? No se resuelve. Y es un número. Es el número puro por excelencia, imaginario puro. Entonces los números van a tener una parte muy bonita, real, y una parte muy bonita, imaginaria. Esto significa 2 por raíz de -1. Pero raíz de menos Te la tragas, que es un número que se hizo. ¿Qué número es? Y es sí. En tu universo has definido que eso sea algo. Pero ese universo no es aplicable al nuestro, ¿no? Lo dirás tú, el tiempo es imaginario puro. Con lo cual, ¿cómo represento esto? De manera muy sencilla. En vez de representar a los reales, como hacíamos aquí, vamos a pensar que estos son los reales y que aquí están los números que son múltiplos de i. Entonces, cada numerito de estos se representa como un punto en el plano. Por ejemplo, 5 y este es 5, 2, que tiene 5 de parte real y 2 de imaginaria. Pero i solo es raíz de -1. ¿Y si es raíz de -3? Entonces, si es raíz de -3, también es raíz de -1, porque se saca la raíz de 3 y la raíz de -1, con lo cual ya tienes ahí un número entero por i. Entonces todo se tiene que poner en función de i. Claro, porque i es tu medida, es la medida más bonita que hay porque tiene longitud 1. Si te das cuenta, la raíz de 1 que tiene es 1, con lo cual su módulo, por así decirlo, es 1. ¿Y si tengo raíz de menos seno de 60? ¿De menos seno? De 60. Da igual que tengas la raíz de menos seno de 60. La raíz de menos seno de 60 vuelve a ser la raíz de seno de 60 por la raíz de -1. No te compliques todo. Después vendrás con logaritmos. También existen los logaritmos complejos. Los logaritmos complejos tienen una parte real, ¿vale? La parte real, si tú quieres hacer a un número complejo, imagínate que tienes 3 más 2i y le quieres aplicar un logaritmo, ¿qué haces? El logaritmo de el módulo de ese número, que el módulo es como un vector. Si os dais cuenta, lo que tenemos es un vector. Porque este punto está aquí y puedes hacer esto así, ¿no? Te quedaría 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es ese vector, y este logaritmo lo hemos definido en los reales, ¿no? Más i, el número por excelencia, ¿vale? 2 pica. ¿Vueltas? Da vueltas. No es único el logaritmo en los complejos, sino que da vueltas. ¿Da vueltas a qué? A una superficie de Riemann, y eso no te lo voy a explicar. ¿Vale? Todo lo que conocéis en los complejos, digo en los reales, se transmite a los complejos. Se puede definir el seno de un número complejo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la parte real se va a corresponder al seno que tú conoces y la parte imaginaria hay que definirla. ¿Y cómo se define? Para ello se utiliza la función exponencial, que todavía no la habéis visto. Entonces no se define el seno como tú lo conoces, sino que se define el seno de un número complejo como e elevado a z menos e elevado a menos z partido por 2i. ¿Qué es z? El número, la máquina, le metes un número complejo y te devuelve esto. E es otra función, ¿vale? Y esta, si tú le metes un número real, Es la de los logaritmos materiales. te da real. Sí,
es la misma E. ¿Y qué se sabe? Un número, 1,4 no sé qué, ¿no? Me pongo ahí sentado para hacer las prácticas de libro. Lo que pasa es que la naturaleza aparece de manera natural, aunque creáis que no, es como pi. ¿Sabéis cómo aparece pi? Lo he explicado, ¿no? Como lo de los diámetros, que metías el diámetro y cabía exactamente 3 veces y pico. 2,71. Pues mira, fíjate, 1,4 es la raíz cuadrada de 2. Entonces. Bueno, chicos, ya está bien. No os vayáis. Que no terminamos nunca. Si empezáis, ¿por qué? No terminamos nunca. Es que la Clara tiene muchos porqués. No, pero es muy interesante. Es decir, todo lo que habéis conocido hasta ahora se extiende. Es como en los naturales. Tú defines la suma, ¿no? Al definir la suma en los naturales, de manera muy obvia se define la suma en los racionales y de manera muy obvia se define la suma en los reales. De tal forma que si estás en los reales, tú tienes a los naturales dentro. Entonces se verifica todo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes 3 más 2, tú sabes que es 5, ¿no? Cuando tú tienes menos 3 y lo quieres sumar a menos 2, en un principio tú no sabes lo que es, ¿verdad? Y lo tienes que definir. ¿A que sí? Y lo defines de una manera natural. Y así creas los números enteros, donde la suma coincide para cuando no tenga nada negativo, pero se define para cuando tenga negativo para que funcione con los positivos. Bueno, pues con los complejos es igual. Tú sabes lo que pasa en los reales, ¿no? Entonces tú, la única cosa que sabes es lo que pasa en los reales. Y para los imaginarios lo defines, ¿no? Pero lo defines de tal manera que te sigue coincidiendo con las reglas que ya sabías. Y eso que veis ahí es la filosofía de las matemáticas. Cada vez vas creando cosas más abstractas que sirven para lo que ya conoces. De tal manera que cuando llegas a lo abstracto es súper útil para, por ejemplo, física o química o biología, etcétera, porque cada uno va a coger el nivel de abstracción que necesita. Por ejemplo, al definir los números complejos, definimos el tiempo como la cuarta dimensión. Entonces se va necesitando y se va cogiendo el nivel de abstracción. Sin embargo, para nosotros no necesitamos ir a los complejos, nos sirve con los reales, porque todo lo tenemos en 3 dimensiones, en nuestros apuntes, ¿no? Pues eso es lo que hacen las ciencias. Las matemáticas lo definen todo con este tipo de abstracción y ellas van cogiendo los peldaños de la escalera que le interesan. Dani, no te duermas, que esto que estoy diciendo es la hostia. ¿Entendido? Pero las matemáticas lo engloba todo y luego las ciencias cogen lo que necesitan de ella, ¿no? Bueno, dominios. A ver, aquí necesitamos varias cosas. Necesitamos que la raíz de x más 1 sea distinto de 0. Necesitamos además que x más 1 sea mayor que 0. ¿No? Necesitamos que la raíz sea distinta de 0 porque anularía el denominador. ¿No? Estamos intentando ver el dominio, estamos quitando puntos, ¿no? Y necesitamos que sea mayor que 0 para que la raíz tenga sentido, ¿no? Pues bueno. Pues ya está finiquitado. Yo ya me sé cuál es el dominio. ¿Alguien lo ve? Muy bien. Abierto. ¿Habéis visto qué sencillo? Aunque os parece un poco intimidante al principio,
No pasa nada. Imagínate que yo te pongo esto. Imagina. Imagínate que tienes f de x igual ¿Por qué menos 1? al logaritmo. Si no puede ser 0. Espérate. Pero si tú divides por 0... Cállate, calla, que estoy hablando. El seno. ¿Vale? El seno del logaritmo de la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Empezamos de dentro a fuera. La raíz, el dominio de la raíz no hay problema ahí. Ahí le podemos meter cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Que el logaritmo se alimenta de positivos. Con lo cual tenemos un problema, porque esto significa que la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor que 0. Tampoco puede ser 0, ¿no? ¿Lo veis? Ahora, para resolver eso, tenemos que ver cuando esto es positivo. Pero eso va a ser positivo cuando lo de dentro sea positivo, ¿no? ¿Ese paso lo veis? Vale, entonces, esto va a ocurrir cuando x al cuadrado menos 1 sea positivo. Que eso va a ocurrir haciendo una tabla, que ya me lo sé, o menor que menos 1. Esto va a ocurrir cuando x pertenezca a menos infinito menos 1 y le tengo que quitar el 0, unión 1 infinito, ¿no? Y ahora, ya tengo cosas que pertenecen aquí. Pero es que el seno de cualquier cosa está bien definido. Ya no habría problema con el seno. ¿Habéis entendido esto? Es un poco de razonar. Ahora, imagínate que pasa esto. La tangente de x menos 1 partido de x al cuadrado más 2. Vale. Entonces, lo de dentro, el dominio de x menos 1 partido por x al cuadrado más 1 es r, porque nunca se ha anulado de abajo. El denominador no da problemas, ¿verdad? En el mundo de los reales. Entonces, muchos de vosotros me diríais aquí que la tangente tiene dominio en los reales, ¿no? ¿Sabéis lo que estáis diciendo? La tangente, ¿podéis concluir entonces que el dominio de esa función? No, porque la tangente solo puede coger de 1. ¿En los reales? La tangente solo puede coger de 1 a 1. No, pero casi. De 1 menos 1. La manera de ver esto es lo siguiente. La tangente de x menos 1 partido x al cuadrado más 2
es el seno de x menos 1 partido x al cuadrado más 2 partido por el coseno de x menos 1 partido por x al cuadrado más 2. ¿Cuál es el problema? Que es una fracción. Las fracciones no están definidas cuando lo de abajo es 0. ¿Habéis visto lo que tenía escondido la tangente? Entonces, no está definida cuando el coseno de x menos 1 partido por x al cuadrado más 2 es igual a 0. Y ahora vamos a ver dónde es 0. El coseno era 0, ¿dónde? Aquí no, aquí y aquí. Así que x menos 1 partido por x al cuadrado más 2 tiene que ser distinto de pi medios más vueltas. Que siempre hay que añadir las vueltas. Y x menos 1 partido por x al cuadrado más 2 tiene que ser distinto de menos pi medios, o bueno, 3 pi medios, ¿no? Más sus vueltas. Y de aquí, haciendo, por ejemplo, pasas esto al otro lado. Imaginaros que tenéis esto. X menos 1, x al cuadrado más 2 igual a pi medios, ¿no? Nos olvidamos de las vueltas por un momento. Tendríais que resolver una ecuación de segundo grado, ¿la veis? X menos 1 es igual a pi medios por x al cuadrado más pi. X al cuadrado, pi medios más pi menos x más 1 es igual a 0, ¿no? Son decimales, pero bueno, lo tendréis que calcular. X es igual a 2 por pi medios, ¿verdad? Menos menos 1, que es más 1, más menos la raíz de menos 1 al cuadrado, ¿no? Menos 4 por pi más 1, que es c, y pi medios, que es a. Y entonces os dais cuenta de lo siguiente. Esto no tiene solución aquí. ¿Por qué? Porque este número es mayor que 1, así que no hay problema con el pi medios. ¿Entendido? Repetís el proceso con el 3 pi medios. Y así. Esto era un ejemplo representativo. No voy a poner nada similar, pero quería que entendierais cómo se van cogiendo los puntos, ¿vale? De hecho, para ningún valor de k va a tener solución esta parte. Para ningún valor de k que sea positivo. Para k negativo, sí. Lo dejamos aquí, no voy a mataros más con esto, no voy a decir cómo tenéis que hacer la solución, ni lo vais a tener que reproducir algo tan difícil, ¿vale? Pero sí que quiero que veáis que cuando hay una fracción, aunque sea enmascarada, hay que considerarla, ¿no? Entonces vamos a empezar con la sección 3 de funciones elementales. Entonces, digamos que esto es ilustrativo, que no necesitáis seguir. Bueno, las funciones elementales. Vamos a empezar con las más sencillas, que son las polinómicas. Las funciones polinómicas tienen la siguiente forma. F de x igual a ANXN más AN menos 1 XN menos 1
más A0, bueno, A1X más A0. Es decir, es f de x igual a un polinomio, ¿no? Yo lo he puesto un polinomio en general. Las primeras que conocemos son las que se llaman funciones lineales. Que son rectas. F de x igual a mx más n. Estas las conocemos ya muy bien, ¿no? ¿A que sí? Claro, porque f de x es sí, ¿verdad? Conocemos su gráfica. Entonces, hay dos posibilidades. Si m es mayor que 0, hacen así, ¿no? Con lo cual, no hay mucho que decir de ellas. Son crecientes, ¿no? Pues, ¿qué podéis decir? A ver, crecientes, no tiene máximos ni mínimos, ¿verdad? Su dominio son todos los reales y la imagen de F también. No puede ser m menor que 0. ¿Qué? M no puede ser menor que 0. He dicho que hay dos casos. Ah, vale. ¿Vale? Otro caso. En este caso, vamos hacia abajo, ¿no? Pues en este caso, ¿qué pasa? Pero técnicamente se ven igual. Decreciente, ¿no? Dominio los reales. Pero si la de arriba yo la miro por abajo, sigue sin igual. ¿Eh? Va de izquierda a derecha. Ah, vale. Siempre va de izquierda a derecha. Decreciente el dominio tal, ¿no? Y ni máximo ni mínimo, ¿no? Se dibujan con dos puntos. A ver, tú quieres hacer la gráfica y ¿qué vas a hacer? Bueno. Y luego hay casos extremos. Si la pendiente es 0, tú tienes que I es igual a N. Es decir, veamos qué pasa si I es igual a N. Me da igual que sea positivo o negativo. ¿Qué hace, Gonzalo? No estás a lo que estás, ¿eh? Entonces, imagínate que tienes que I es igual a N. Pues si I vale N, si X vale 1, I vale N. Si X vale 2, I vale N. Con lo cual son así, ¿no? ¿Lo veis? Vale N para todo Kiski. Y si la pendiente es infinito, X es igual a una constante. ¿Por qué se dice que la pendiente es infinita? Vamos a ver. Si la pendiente era positiva, subía, ¿no? Pues si tú sigues subiendo y subiendo, la pendiente se va haciendo más grande. ¿Hasta qué pasa? Pues que eres un mono. Eres un mono y en vez de subir, tienes que escalar. ¿Entendéis? Por eso se dice que la pendiente es infinita. Son casos degenerados. Vamos, que X es igual a algo. Porque en este caso ya no es que subas, es que escalas. ¿No? ¿Entendido? Ya no hay más que hacer aquí. Vamos a ir con las parábolas. Las parábolas. Entonces, vamos a decir algo para terminar la clase
que quiero que entendáis. Y igual a f de x igual a mx más n es una función lineal. Y su gráfica se llama recta. Es decir, el dibujo es la recta, pero no la función. Son nombres distintos. ¿Vale? Pues lo que haremos es que con los polinomios de grado 2, ¿vale?, que se llaman funciones cuadráticas, van a tener dibujo parábolas. ¿Entendido?